Muy bien, bueno, hay varias maneras o hay varios canales por los que podemos ver la voluntad de Dios y podemos conocerla. Como ya hemos enfatizado en varias oportunidades, la palabra de Dios revela la voluntad de Dios, revela su voluntad, revela lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en el futuro, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces tenemos la palabra profética más segura, segunda Pedro 1:19 lo dice, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en seguir, es la lámpara que guía nuestro camino y la antorcha que alumbra nuestro entendimiento, por medio de la cual somos transformados para tener la mente de Cristo. De eso habla también Romanos. Entonces, vamos a citar un pasaje que está en Isaías 11, versículo 2, que habla de las diferentes expresiones del Espíritu Santo, que es otro canal y creo que es uno de los más importantes por lo que Dios revela su voluntad y su plan. El Espíritu Santo directamente en nuestros corazones. que mora en nosotros, así es, que mora en nuestros corazones, y ese mismo Espíritu es el que desea guiarnos a hacer lo que Dios le agrada. Entonces, estas 7 expresiones hablan del Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. La disciplina de la palabra definitivamente es clave, y de esto sí quisiera que hablaras un poco de 4 niveles, de cómo desarrollar 4 niveles en la palabra de Dios para conocer su voluntad y para empezar a crecer y a madurar, de manera que aprendamos a oír lo que Dios está diciendo. Hace tiempo daba una clase acerca de disciplinas espirituales y siempre hablábamos de las disciplinas como en cierto modo tradicionales. Ahí veíamos muchas disciplinas espirituales, no solo las que generalmente nos enseñan al principio, que es por supuesto orar, el ayuno, la vigilia y por supuesto el leer la palabra. Siempre es fundamental para todo creyente leer la palabra. Pero cuando avanzamos... Disculpa que te interrumpa, pero creo que para eso no hay opción. No hay opción. No hay opción. Dios es un Dios que dejó un libro escrito. Un libro que tiene 66 libros y está inspirado por el Espíritu Santo. Es el único libro que se lee en presencia del autor, el Espíritu Santo. A veces leemos cosas en la palabra que no entendemos, pero podemos ir y pedir en oración al Espíritu Santo que nos revele y nos muestre y nos dé claridad de lo que Él está hablando. Entonces creo que es clave. Yo escuchaba en una clase hace tiempo y decía, si te da pereza leer la palabra de Dios, si te da pereza o si te da flojera estudiar la palabra de Dios, tienes que arrepentirte. Para Dios esto está mal, es contado como un pecado, porque la única manera de conocerlo es a través de su palabra. Esta es la revelación más certera que tenemos. Y el Espíritu Santo es el que nos da claridad y trae luz, pero necesitamos leer. Excelente. Sí, creo que cuando hablábamos de leer la palabra, me gustaba en esa clase abordarlo en 4 niveles, ¿no? Para tener como todo el panorama completo, no era solo leer la Biblia, sino leerla, estudiarla, meditar en ella y aplicarla. Ese es el pack. Exacto, esa es verdaderamente la disciplina completa, sí, muy bueno, de acercarnos a la palabra de Dios. No es solo exponernos al texto bíblico, sino también profundizar en el contexto. Hay tantos recursos en internet, hay tantos recursos que podemos utilizar para acercarnos al contexto histórico, el contexto literario. Sí, de hecho también, disculpa que te interrumpa, pero la misma palabra se responde. Hay versículos que se relacionan con versículos de otros libros. Aprendíamos también que la Biblia explica la Biblia. La palabra se explica a sí misma. A veces queremos agregar cosas de nuestro raciocinio o de nuestro entendimiento,
que pueden chocar con la voluntad revelada de Dios. Me recuerda al Salmo 119 donde dice, la suma de tus palabras son verdad. Así es, ese versículo me encanta porque a veces tomamos un versículo y lo sacamos de contexto, pero cuando leemos, como tú decías, y entendemos el contexto en el que fue escrito, el autor, en qué época o en qué momento de la historia se encontraba, a quién fue dirigida esa palabra, todas estas cosas nos ayudan a tener el entendimiento pleno, ¿verdad? Y a comprender realmente lo que está diciendo la Escritura. El otro nivel es la meditación. La meditación en la palabra. Muchas veces estamos como un poco adversivos a la palabra meditar, ¿no? Pero las personas en la Biblia meditaban la palabra. Era tal vez un proceso más relacionado con el rumiar, con el Sí. comer, sentarse y masticar. Sí. Masticar para poder asimilar. Sí, de hecho, Si de te eso traes se la usa- comida completa, pero hay que masticarla. Sí, de eso se usa mucho el ejemplo de la vaca, que tiene 4 estómagos, y ella, no sé si han visto cómo este animal mastica y mastica y rumea, tiene 4 estómagos, y todo lo que ella está consumiendo está pasando por un proceso de digestión, y de ahí viene rumiar, masticar y sacar como el jugo a lo que estamos leyendo, llevarlo a la oración, estar pensando en eso, estar meditando en eso. Exacto. Pienso que el meditar es un momento donde el Espíritu Santo también actúa Sí. en nuestras vidas. Nos ayuda a asimilar Mm. toda esa palabra y nos revela en nuestras vidas. Es el momento donde ponemos la palabra y se transforma en ese espejo. Mm. Podemos Así es. vernos a nosotros mismos, ver todos nuestros errores, todas las cosas que aún nos quedan por rendir delante de Dios. Es en medio de ese proceso de meditación y de rememorar esa palabra en nuestra mente lo que nos lleva a esa transformación por la obra del Espíritu Así Santo, es. ese Espíritu que nos da consejo, que nos da conocimiento del mismo, que nos da temor de Él, Temor de Dios. todo Wow, eso. sí. Y el último nivel es la aplicación de la palabra, que es Bueno. sumamente importante, Sí. porque al final engordarnos y llenarnos de Mm. conocimiento sin compartir ese conocimiento, sin aplicar ese conocimiento, Sin llevarlo a lo cotidiano. sin llevar día a justamente día. esas vidas justas, llenas de misericordia y rendidas a Dios. Mm. Sin hacer eso, no estamos en Sí. realidad haciendo nada, no está cumpliendo el propósito final Así es, el de fin. transformación. Muy bueno. Entonces creo que ya hasta este punto hemos abordado muchísimo, pues de verdad es un tema que tiene muchísima tela que cortar, Sí. pero creo que es como algo que me gustaría como dejar es que el paso 1 para todo esto es como tener fe. Así es. Tener fe que Dios está, Dios existe, Dios nos ama Y nos está hablando hoy. exactamente, y quiere que los conozcamos, que conozcamos su voluntad. Entonces, ese sería como el paso 1. El Sí. segundo sería como... De eso quiero solamente acotar del paso 1, tener fe. De eso también habla Hebreos. La fe, certeza de lo que no se ve, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, pero la fe viene por el oír. Entonces, ¿oír qué? Oír la palabra de Justamente. Dios. Oír la palabra de Dios. Muchas veces queremos escuchar, como tú decías al principio, la voz de Dios de una manera mística o desde una zarza. Y eso, bueno, Dios lo puede hacer, pero definitivamente la palabra ya está revelada, la palabra ya está escrita. Y si nosotros leemos la palabra de Dios en voz alta, estamos escuchando a Dios. La voz de Dios suena a la Biblia. Entonces no tenemos que buscarle, como dicen por ahí, 5 patas al gato. Como con leer en voz alta ya estamos leyendo lo que Dios ha revelado y lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos hoy. Crecemos en la fe conforme vamos escuchando la palabra de Dios. También es importante conocer al autor de la palabra, conocer al Espíritu Santo, profundizar en nuestra relación con Él como persona. Él vive en nosotros, está en nuestro corazón y es una persona que piensa, que siente, que tiene voluntad y podemos conocer esa voluntad por medio de la palabra. Conforme Así es. lo conocemos,
conforme conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Jesús, conocemos al Padre por medio de la palabra, nos conectamos con esas pasiones que mencionamos, esas pasiones que están en su corazón. Y eso nos va a llevar a rendir nuestra voluntad. Porque un punto muy importante que hablamos al principio es que muchas veces oramos queriendo recibir una respuesta, pero muchas veces no estamos totalmente alineados con ese corazón, con nuestro Dios, sino que estamos más bien escuchando nuestro propio corazón engañoso. Sí. Y es importante rendir nuestra propia voluntad para crecer, que nosotros menguemos para que Él crezca. Amén, amén. Y al final, con esa luz que Dios nos promete que nos va a dar a través de su palabra, conociendo su voluntad, pues obedecer. Es muy importante, no sirve de nada conocer, pasar por todo este proceso, conocer la voluntad de Dios y al final no obedecer. Esa es la clave. Eso sería lo peor que nos podría pasar al final, después de correr toda esta carrera, no obedecer al ya conocer la voluntad de Dios. Sí. Al obedecer a Dios, le estamos adorando. Y eso es algo que definitivamente mueve su corazón. La obediencia es clave. Yo creo que